Todos en casa a este lunes de Esta Boca es Mía. Feliz día a todos los periodistas, comunicadoras, comunicadores, en fin, trabajadores de medios de comunicación. A todo el cuerpo técnico de Esta Boca, saludos. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy anunciando que ya tenemos un invitado de lujo para poder hacer algún análisis político sobre lo que dejaron las elecciones en Argentina. Pero primero vamos a arrancar con la crónica de Telemundo. Mirá. Los argentinos tendrán que ir de nuevo a las urnas el 19 de noviembre para elegir a su nuevo presidente entre dos candidatos diametralmente opuestos, Sergio Massa y Javier Milei. Massa es hoy la principal figura del gobierno peronista. Esta es la segunda vez que busca la presidencia luego de una derrota en 2015. De 51 años y carácter dialoguista, ha hecho acuerdos con empresarios, sindicatos y con el Fondo Monetario Internacional. Pero como ministro de Economía desde 2022, no pudo dominar la inflación que ronda el 140% y es la principal preocupación de los argentinos. Culpa de la crisis, la deuda con el Fondo Monetario Internacional contraída por el gobierno anterior, la pandemia y la sequía. Asegura a sus seguidores que lo peor de la crisis económica ya pasó. Hijo de inmigrantes italianos, Massa creció en la periferia de Buenos Aires, está casado y tiene 2 hijos. Dialoguista y apacible, basó su campaña en una promesa de unidad en contraste con la disrupción que representa Javier Milei. Enfrente está el libertario antisistema, quien era el favorito de las encuestas, pero terminó segundo con 30%. Economista liberal, Milei, de 52 años, se dio a conocer en la televisión y luego se viralizó en las redes sociales, donde conquistó a los jóvenes con una retórica provocadora contra lo que califica la casta política. Trabajó en la actividad privada hasta 2021, cuando ganó un escaño como diputado de Buenos Aires con una coalición recién formada, La Libertad Avanza. Desde entonces, sacudió el tablero del bipartidismo argentino y dominó la agenda mediática con comentarios que escandalizaron al status quo. Tras ser elegido diputado, Milei rifó su salario en un gesto de desprecio hacia las prebendas de los políticos, a quienes responsabiliza de la debacle económica del país. La solución de Milei es dolarizar la economía, reducir drásticamente el gasto público y eliminar la mayoría de los impuestos. Su discurso también se lleva por delante la agenda de derechos progresistas. Quiere prohibir el aborto, diga que existe una brecha salarial entre hombres y mujeres y rechaza el consenso de 30.000 desaparecidos de la dictadura establecido por organizaciones de derechos humanos al estimar la cifra real en mucho menos. Bueno, muy bien, nos está acompañando el politólogo, director de Factum, Óscar Botinelli. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto. ¿Qué se votó ayer en Argentina? Primero, fue como algunos entienden, algunos decían, algunos especialistas argentinos, que era la elección más importante. Otros tiraban por la borda ese argumento cuando hacían un poco de historia. Pero pareciera haber más consenso en un adjetivo, la más rara. ¿Está de acuerdo? Bueno, sí o no, digo, porque también tenemos elecciones como la del 2001, en que casi lo más votado fue el voto en blanco, y que fue lo más votado en la provincia de Buenos Aires y varias provincias. Argentina tiene muchas rarezas. Lo de Milei yo lo asimilo bastante a lo del voto en blanco que hubo en algunas... Estoy hablando del voto en blanco de protesta. Otra cosa fue cuando Argentina tuvo el voto en blanco por proscripción del peronismo. Sí. Ese era un voto, digamos, sustitutivo de una opción no presente. El tema es que uno ve por algunos estudios que hubo, incluso declaraciones de gente, que el grueso del votante de Milei, una parte muy importante, en realidad no siguió las propuestas de Milei, sino que era un voto protesta contra lo que sí fue la frase de Milei que caló mucho, la casta. Sí. Es decir, la existencia de un sistema lleno de privilegios políticos. Esto no es nuevo en el mundo, digo, Argentina es un lugar que se expresó y de rechazo a esa casta política. Lo que es probable que Milei no haya subido en relación a la cantidad de votos respecto a las primarias, las PASO, como le dicen en Argentina, porque el personaje de alguna manera excedió lo que era el nivel inicial. ¿Se desdibujó? Más bien, más que desdibujarse, excedió el nivel de críticas. Bueno, sí, ahí va. En un país como Argentina, que hay un catolicismo fuerte y sobre todo difuso, es decir,
con mayor o menor grado, es un país que se identifica con el catolicismo, el ataque al Papa y al Vaticano, claro. Porque ya no Sí. solo Romper a relaciones con el Bergoglio, que es un Vaticano. argentino que puede ser más terrenal para los argentinos, sino al Vaticano. Sí. Lo de los desaparecidos en Argentina, que más que lo que importa si técnicamente tenía razón o no, es como quedaba con una agresividad global. Es decir, y la última semana en particular, fue un candidato extremadamente agresivo con demasiadas cosas. Y yo diría que lo que da la impresión es que dio una sensación de temor, de salto al vacío. Bueno, esto puede ser malo, pero conocido. Ahora, esto no sabemos qué es. Entonces ¿no? ahí viene mi segunda pregunta. Por supuesto vamos a profundizar en estos aspectos, ¿no? Pero, ¿votaron lo que quisieron los argentinos o lo que pudieron? ¿Perdón? Si los argentinos votaron lo que quisieron o lo que pudieron. Bueno, toda elección... O sea, lo menos malo. No, toda elección, por definición, es la elección de la oferta que existe. Las ofertas siempre son mucho más restrictivas que el abanico de opciones de pensamiento de la gente. Pensemos el caso uruguayo, que mientras nosotros hasta 1994 teníamos una oferta de candidato, el Frente Amplio era el único que iba con candidato único de las grandes ofertas, pero el Partido Nacional y Colorado normalmente tenían de 2 a 3 ofertas importantes y pasamos a uno por partido, es decir, a un juego, yo he llamado que es un sistema eliminatoria más que un balotaje, porque primero tenemos varios candidatos que se reduce a uno por partido, después nos quedan 3 o 4 importantes y después quedan solo 2. Bueno, a medida que se reduce la oferta, ya uno opta en parte por lo que le gusta y en parte en contra de lo que no le gusta. Ahora, eso es así en todo sistema electoral porque necesariamente es reductivo un sistema electoral, ¿no? Bien. Antes de seguir con nuestro invitado, me gustaría una vuelta de panel. Pepe, un análisis periodístico, a ver, de lo que viste ayer. Mirar la realidad argentina con ojos de este lado del Río de la Plata es extremadamente complejo, no lo aconsejo. Trazar líneas de paralelismo entre ambas realidades, para mí, ni siquiera del resto de América Latina, pero puntualmente Argentina, es extremadamente complicado. El general Juan Domingo Perón abría el balcón de la Casa Rosada, extendía sus brazos y a la izquierda tenía a los montoneros, al ERP y a la gloriosa JP. En la gloriosa JP hay una chica de 17 años, Patricia Bullrich, saltando en la Plaza de Mayo. Y a la derecha estaba la Alianza Anticomunista Argentina. Y en el medio había una pancarta que decía ni yanquis ni marxistas, peronistas. Ya partimos de una realidad, de un movimiento que es difícil de entender de este lado. Es lo primero que se me viene a la cabeza cuando ayer estaba tratando de interpretar lo que ocurrió. Por supuesto que hay que analizar por qué Massa tiene la votación que tuvo en el día de ayer, pero me parece aún más interesante analizar por qué Milei no avanza en esa libertad que avanza y no avanza, y por qué Bullrich retrocede como retrocede 6 puntos casi. Bien, ahora vamos a eso, ¿vale? A ver, yo antes de empezar el programa les decía a los compañeros, yo en realidad después de los debates puse a Massa como candidato más votado, ganador de esta elección. ¿Por qué? Porque me pareció el más sólido y me parece que Milei demostró una inseguridad muy grande, sobre todo en el segundo debate, y Bullrich yo creo que tiene una imagen bastante desgastada y no demostró demasiada fortaleza y en algunos momentos, por lo menos a mí me sonó hasta ordinaria la forma de responder, ¿no? Entonces, yo por lo menos a partir de los debates puse a Massa como ganador y también conociendo bastante la interna, tengo claro que el movimiento sindical argentino trabajó a la par en cada rincón del país para hacer votar absolutamente a todo el mundo en esta elección. Yo lo veía, conozco muchos compañeros en Argentina, dirigentes de distintos sindicatos, y realmente el trabajo, sobre todo de la última semana previa a la elección, donde se desdibuja Milei y donde realmente Massa hace un trabajo muy bueno y ya comienza a trabajar. Yo creo que él intuía que iba a estar en el balotaje, obviamente. Ya empezó a trabajar proyectándose en una unidad de todos de cara a lo que iba a ser noviembre. Por lo menos a mí me dejó esa imagen, por lo tanto no me sorprendió el resultado de ayer y creo que Milei tiene muy pocas posibilidades de crecimiento
con respecto a las que puede llegar a tener Massa, porque él se tiró tanto contra la casta política que en realidad Bullrich, el macrismo, todos representan también a esa casta. Entonces, sus votantes en realidad no son antipolíticos. Quizá no quieran al kirchnerismo, y ahí sea la mayor diferencia, pero creo que sería no tienen alternativa. Pero creo que es muy difícil para un votante de Bullrich pasar a votar a Milei, porque no son antipolíticos. Tienen diferencias con quienes hoy están al frente del gobierno, pero no antipolíticos. Bien, y como vos decías, el fracaso del sector, ¿fue por Bullrich o fue por Macri o fue por los demás integrantes del sector? Buena pregunta. Porque Macri tuvo señales confusas, ¿sí? Macri dio señales hacia la Libertad Avanza, no fue un respaldo contundente y además vino de una interna de Juntos por el Cambio complicada con diferencias importantes entre Larreta y el propio Macri. Pero lo interesante de lo que pasó ayer y lo sorpresivo es que hasta ayer el favorito para ganar la selección argentina, para todo el mundo, quizás Valeria fue la excepción, era Javier Milei, ¿sí? Y ahora realmente... Pará, ¿estaba tan claro? Bueno, yo creo que estaba claro y además las encuestas eran contundentes, no era una gran diferencia, pero el ganador para todas las encuestas o Tienen un casi problema todas... las encuestas en Argentina igual. Está bien. También Pero supieron tenerlas acá, o sea, sí es por inclusive eso. para el ambiente político, la corriente estaba seteada en que Javier Milei iba a ser el ganador de las elecciones. Se pensaba que ese 30% que había obtenido en las PASO era un piso sobre el cual él podía crecer y terminó siendo un techo. Y del otro lado tuvimos a un Sergio Massa que gana la elección contra todos los pronósticos y que además lleva adelante una estrategia casi perfecta, uno podría decir, porque es el ministro de Economía de un gobierno que tiene una crisis económica profunda con un fuerte impacto en el bolsillo de la gente y aún así logra ganar la elección. Es decir, él hace un juego como que está en el Ministerio de Economía, pero se aísla que como del presidente gobierno. no va a fallarles. Exacto, Lo y dijo. promete un Como que no es cambio. parte. Bueno, pero a ver, justamente 138% de inflación, ¿no? 40 y pico de largo de Claro. pobreza. ¿Ya no se vota más con el bolsillo? Otrora tengo entendido que, O la lectura- siempre se decía que se votaba con el bolsillo. ¿Qué dice Botinelli? No, el tema es este. Massa se presentó, es un hombre que lo primero es de una habilidad extraordinaria. No es muy rígido tampoco políticamente, vista su trayectoria. Él empezó en la Unión de Centro Democrático, después entró al peronismo, después fue disidente con una candidatura cuando forma el Frente Renovador, después se alía con Macri, después con Fernández, con Alberto Fernández. Pero es interesante que él todo el tiempo es un ministro que asume el gobierno en el 22 y todo lo que había atrás de ese mismo gobierno lo asimila también al pasado. Es decir, para él el pasado es el Alberto Fernández sin Massa, Claro. que era presidente de la Cámara de Diputados, pero eso es un detalle, y Macri, es decir, toda la herencia que él recibe es ajena al gobierno presente. Fue una habilidad extraordinaria. Massa no cargaba ninguna mochila, ni de Alberto Fernández ni del kirchnerismo. Este es un dato interesante. Lo otro es que una gran jugadora política es Cristina Kirchner. Es de una habilidad extraordinaria. Lo demostró cuando, viendo... Normalmente es muy difícil en política que un político logre superar a su propio ego. Y ella, cuando se dio cuenta que era una figura gastada en la elección pasada, fue cuando propone a su archienemigo, porque una de las críticas mayores, cuando presentaban los WhatsApp y audios de Alberto Fernández contra Cristina y viceversa, le dice, te vengo a hablar, pero no para que me apoyes, porque yo te apoyo. Y se pone de vice, y ahora se hace un mutis total, se queda en Santa Cruz, pero cuidado, el diputado 1 de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, cuando se ve los intendentes de la provincia de Buenos Aires del conurbano y se ve la cantidad de legisladores que responde a Cristina Kirchner, es que ella se retira, hace un pase a segundo plano, pero para mantener una influencia, no va a ser la que tuvo hasta ahora, no fue la que tuvo antes, pero no es no que va a quedó, perder el terreno. pero que no queda fuera de juego. Claro, ¿no? exacto. Esto parece muy importante. Ahora, no nos olvidemos
que los factores de poder, estamos hablando, por ejemplo, de organismos internacionales, venían asustados con Milei, ¿no? Aquí el Milei asustó a todo el mundo. Lo que Valeria decía de los sindicatos, el tema es que cuando la propuesta que se hace no es... Porque, por ejemplo, Massa ayer habla que es necesaria una reforma laboral sin perder derechos, pero moderna para incorporar tecnología, que no se sabe cómo se aterriza. Pero es fácil de llevarla, lógico. No, y además está en la línea de lo razonable. Milei, voy a arrasar con todos los derechos de todos, de los que trabajan, de los desocupados. Bueno, es demasiado fuerte, ¿no? Vamos a repasar los sindicatos tenían un cultivo, ¿no? muy fácil. Y además es una de las pocas estructuras fuertes que quedan en Argentina. Los sindicatos con capilaridad en todo el territorio de los 24 distritos electorales, ¿no? ¿Qué opinas, Pablo? Y yo creo que habría que llamar a un cuerpo de psicólogos, ¿no?, para analizar esto, porque es inentendible, más que un politólogo. Digo, que la análisis es excelente, pero yo no sé cómo hace para analizarlo, la verdad, porque uno se pone a pensar, y ahora hablábamos antes de comenzar el programa, y dice, los kirchneristas no son kirchneristas, porque ninguno tiene nada que ver con nada. ¿Y peronistas? Son todos peronistas, sí. Pero digo, ya nadie tiene que ver con el gobierno de Fernández. De Fernández. Después, el ministro de Economía no es responsable de la economía del país. Porque aparentemente es lo que dice, ¿no? Yo soy el ministro de Economía y tengo otros ministerios más, pero yo no tengo nada que ver con la economía del país. Insólito, pero lo dice. Promete cosas que podría empezar a hacer en este momento, pero tampoco las hace porque dice que va a empezar después del 10 de diciembre. Parece que ahora va a tener un feriado, bueno, en fin. Después tenemos, por otro lado, Milei, que tiene un 30% de los votos, que son, ¿cuántos son? 6 millones y pico, casi 7 millones de votos. Claro, o sea, hablamos de 36 Claro, son 7 30. millones de votos para una persona... Claro. Porque cuando se dice que es una locura y todo, ojo, gran parte del país son está 7 loco, millones entonces, de votos, 7 millones de personas que hicieron así... En el análisis. A un circo, ¿no? Un tipo que entra cantando, dice disparate, pero van 7 millones y lo votan. Por otro lado, después tenemos a Bullrich, que dice que Juntos por el Cambio se llama, pero es increíble. ¿Qué va a cambiar? Si estuvo con Menem, estuvo con Macri, pero ahora se llama Juntos por el Cambio. Y tuvo 6 millones y pico de votos también. Entonces, es muy complicado entenderlo. Yo, sinceramente, uno lo analiza, lo deja analizar, lo mira por un lado y por el otro. Y la verdad, yo lo había dicho al principio, me acuerdo cuando antes de las PASO acá, que claro, que el menú electoral era muy complicado, lo que estaba, la oferta que se tenía, ¿no? Pero me llama la atención que los otros candidatos, que si bien son candidatos menores, no hayan obtenido algún voto más. Eso es lo que me llama un poco la atención, porque en realidad Milei era el techo. No competía con nadie, tuvo lógicamente ese 30% y creo que ahora tuvo, no sé, 700.000 votos más. Pero ese era su techo. Lo de Massa, bueno, se podría pelear con Bullrich, en fin, y bueno, era lo predecible. Pero es todo muy extraño, muy extraño. La verdad, reitero, necesitaríamos un gran equipo de psicólogos para analizar la situación. Bueno, hacemos sí, dígame. Primero una aclaración. A Pepe, el ERP no estaba con Perón. Los montoneros. Montoneros. Sí, por eso digo, no, ahí hay que distinguir. El peronismo es un gran paraguas que tiene elementos centrales, que unen a todos. No hay que creer que ahí se junta cualquiera porque sí. Tiene unos conceptos de lo que es lo nacional y de lo que es popular muy afirmado en todas las alas. Es verdad que esa va desde un anticomunismo de vieja época a incluso un liberalismo económico, a posiciones claramente de una izquierda clásica, llamémosle. Pero a partir de definiciones de lo que es lo nacional. Y Massa hace... Con lo que acaba de decir, si a un alumno le piden defíname peronismo, no sabe por dónde, no entiende por dónde empezar. Bueno, no, Pero manejaste conceptos que podrían ser, no te digo que antagónicos, pero realmente muy diferentes. Lo que pasa es que una cosa que yo hace mucho que vengo combatiendo es el pensar, como se dice, unidimensionalmente. Que hay un único eje que explica todo. Y dice, esto es derecha, esto es izquierda. No, separemos. Una cosa lo que es derecha e izquierda política, que mucho tiene algo que ver con el tema de autoritarismo, libertad, no necesariamente. Una cosa lo conservador en lo ético, otra cosa la libertad, el no control. Otra cosa es los valores tradicionales versus nuevos valores, nueva agenda. Otra cosa la economía de total libre mercado, la economía de regulación estatal.
Una cosa es apostar a lo nacional, otra cosa es, no, el mundo se está globalizado y bienvenido que venga todos los de afuera. Y otra es venir a romper todo eso. Bueno, no, el romper todo es más bien episódico, es decir, hay momentos que las sociedades se hartan. No es un tema solo de Argentina, se vio en Europa, en varios países. Y el tema es, yo quiero algo disruptivo y no escucho mucho por dónde está la ruptura. Pero esto me tiene harto. Bien, tenemos que hacer la primera pausa. Cualquiera que agarre empezado y decir, ¿de qué está harto Botinelli en el programa? No, estamos hablando de un tema. Estamos hablando de Argentina. Pausa y ya venimos, ¿eh?